Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, seguimos sin saber la posición oficial del Gobierno de Aragón en cuanto al decrecimiento de Yesa. Yo no sé si es por mi inexperiencia, solo llevo un año como diputado, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la comparecencia del consejero, porque aquí se ha hablado de que es el consejero de la comparecencia como consejero del Gobierno de Aragón, ha hablado como chunta aragonesista y al fin y al cabo yo creo que como miembro del Gobierno no hay que escurrir el bulto, porque como consejero es responsable y más aún cuando manda a un director general de ordenación del territorio a hablar como Gobierno de Aragón con el Gobierno de Navarra. Con lo cual, yo creo que aquí lo que hay que hacer es no escurrir el bulto y que bien sea el propio consejero de ordenación del territorio o bien sea el propio gobierno el que dé una posición oficial, porque yo creo que aquí estamos haciendo un mal importante para Aragón. Sí que es verdad que el pasado mes de agosto el señor Palacín, director general de ordenación del territorio, del cual yo no voy a dudar de la capacidad del señor Palacín, fue como parte oficial del Gobierno de Aragón, tuvo una reunión con su homólogo y se manifestó un profundo rechazo al embalse de Yesa, al recrecimiento. Luego tuvo que salir el señor Sada en unas declaraciones donde decía que no supone ningún problema el tema de Yesa porque desde el principio ambos partidos dejaran clara su postura. Pero si está claro que los partidos dejaron clara su postura, pero ¿cuál es la posición y la postura oficial del Gobierno de Aragón en cuanto al recrecimiento de Yesa? La pregunta es fácil. ¿Cuál es la postura oficial? Es decir, de primaria, ¿cuál es la posición oficial del Gobierno de Aragón en cuanto al recrecimiento de Yesa? Y luego, señor Sada, que le veo nervioso, su partido podrá decir cuál es la posición oficial. Y a partir de ahí, lo que está claro es que todos tenemos claro de la importancia que tiene el recrecimiento de Yesa. Ya desde el año 92, cuando las Cortes aprobaron las obras del Pacto del Agua, desde el año 92. Sí que es verdad que los partidos, tanto PP como PSOE, y en eso coincidimos, señor consejero, no han sabido impulsar con celeridad las obras del Pacto del Agua, no lo han sabido hacer, y en ese sentido sí que también desde el Partido Aragonés queremos reivindicar esas obras del Pacto del Agua, que hay que recordar que apenas están ejecutadas un 40% de las obras y apenas está ejecutado un tercio del presupuesto que ya desde el año 92 se fijó. Con lo cual, sí que desde aquí hacemos un llamamiento para que se dé cierta celeridad una vez que salga el gobierno que salga. Y en ese sentido no vamos a dudar desde el Partido Aragonés de la importancia que tiene el recrecimiento de Yesa. En primer lugar, porque garantiza el abastecimiento y el agua de calidad a Zaragoza y alrededores. Es decir, casi al 50% de Aragón. Además, garantiza el caudal ecológico del río Aragón y también todas las avenidas propias de las laminaciones que vienen al propio río. Da cobertura a las concesiones existentes aguas abajo, especialmente hablamos de las 5 villas y alguna comarca más. Y además garantiza zonas regables como puede ser, como se ha mencionado, la zona de las Bardenas. Así como también impulsa otro tipo de proyectos colaterales que son de especial interés para Aragón. Y a más, si tenemos que seguir hablando de beneficios, también el recrecimiento genera riqueza con todo lo que son los planes de restitución, tanto a nivel patrimonial, con esos cerca de 30 millones de euros invertidos, o bien a nivel medioambiental, con esos cerca de 100 millones de euros invertidos. Por desgracia, ya pudimos ver hace unos meses y debatimos aquí cómo pudimos ver el gobierno navarro, gobernado por Geroa Abay, Bildu y Podemos, mostraba no solo su rechazo al recrecimiento de Yesa, no solo mostraba su rechazo, sino también exigía al gobierno de España su paralización. Desde aquí también decir al gobierno de Navarra que no tiene competencia para ello. Pero lo más grave es que a más, el pasado mes de agosto, el director general de ordenación del territorio, como decíamos, como gobierno de Aragón, mostraba con su homólogo en Navarra el rechazo al recrecimiento de Yesa. Por eso, señorías, señor consejero, señorías del gobierno, acabo como he empezado. ¿Cuál es la posición oficial, no del Partido Socialista ni de Chunta, en torno al recrecimiento de Yesa, que tantos beneficios dan y van a dar a los aragoneses y aragonesas? Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.